calienten el horno 7 veces más. Ese es el título de mi prédica en esta mañana. Calienten el horno 7 veces más. Ahora, voltea a ver al que está a su lado y dígale: el horno se está calentando. Dígale, voltea a ver al que está a su lado: el horno se está calentando, dígale. Pero no se está calentando con pan adentro. No se está calentando con una pizza adentro. No se está calentando con un pollo dando vuelta adentro. El horno se está calentando. Y ahorita usted va a ver en esta historia. Esto que vamos a ver hoy aconteció aproximadamente hace 2630 años. Aproximadamente. Hace 2630 años. Aproximadamente, porque estamos en el 2023. Pero esta historia ocurrió en el 605, 606 antes de Cristo. Entonces, allí le pido que vaya conmigo al capítulo 1, en ese mismo libro. En ese mismo libro del capítulo 1. Vaya conmigo al capítulo 1 y versículo 1. Allí dice que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Verso 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos
que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Hagamos una pausa ahí. Acá vemos cómo en el año 605 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén y la sitió. Era una guerra. Si usted no tiene una idea cómo pudo suceder eso, solo imagínense lo que está sucediendo ahora mismo con Israel. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Algo similar sucedió. Nabucodonosor invadió Jerusalén, sitió la ciudad, se los llevó cautivos, y dice la escritura que también se llevó parte de los tesoros del templo. Y cuando se los llevan, dice la escritura que el rey Nabucodonosor manda y dice: tráiganme muchachos jóvenes que sean entendidos y que tengan sabiduría, que sean del linaje real de Israel. Y dice que el rey los manda a traer y les dice al jefe de los eunucos que iba a estar al cuidado de ellos, les dice al jefe de los eunucos y le dice: mire, entrénenmelos por 3 años. 3 años les van a enseñar las letras y la sabiduría y el lenguaje que se habla aquí en Babilonia. Por 3 años ellos iban a ser enseñados en la cultura babilónica. Y dice la escritura que entre estos muchachos que habían sido llevados, dice la escritura que entre ellos iban 4 de ellos, que se llaman Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Estos 4 jovencitos fueron entrenados en la cultura babilónica. Pero en el versículo 8 es interesante que Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Imagínense, hermano Ángel, qué gusto no será que Joe Biden nos invite a un almuerzo y digan: miren, lo que Joe Biden desayuna, almuerza y cena, eso van a comer ustedes también. En ese tiempo no era Joe Biden, en ese tiempo era Nabucodonosor. Pero Daniel sabía que a la tierra a donde había sido llevado cautivo, esa era una tierra de dioses paganos. Daniel sabía que en esa tierra no se adoraba al Dios de Israel. Daniel sabía que en esa tierra no se adoraba al Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces Daniel dice: bueno, esa comida que le dan al rey ha sido dedicada a sus dioses, ha sido consagrada a los dioses paganos de Babilonia. Y Daniel, para muchos hoy, Daniel es un religioso, un legalista. Para mucha gente hoy Daniel es alguien que es muy exagerado. Daniel dice que él propuso en su corazón. No vino nadie a decirle: Daniel, no te contamines. No, Daniel propuso en su corazón. Porque cuando usted y yo queremos adorar a Dios, eso no comienza con la corbata, eso comienza en el corazón. La verdadera adoración a Dios no comienza con el instrumento, comienza con mi corazón hacia Él. Entonces él propuso no contaminarse con la comida del rey. Y Daniel dice, y sus amigos dicen: miren,
Este jefe de los eunucos le dice: miren, el rey a mí me otorgó, me mandó que les tenga que dar esta comida. Y el jefe de los eunucos le dice: si ustedes no se la comen y después ustedes se ven más pálidos o se ven más flaquitos, el rey me va a volar a mí la cabeza porque no les estoy dando la comida que él me dijo que les tenga que dar. Y Daniel y sus 3 amigos le dicen al rey: mira, ¿sabes qué? Danos legumbres y agua. No pidió proteína, no dijo tráiganme potasio, no dijo tráiganme vitamina C, vitamina A, vitamina B12, complejo B, que todo eso lo traiga. Extracto de hígado, aceite de tiburón. Parecen esos vendedores que están allá en nuestros países, ¿verdad? Que eso se lo saben todo, hermano. Él no dijo tráiganme que mi alimento tenga todo eso, no. Tráiganme legumbres. Legumbres y agua. Eso vamos a comer nosotros. Y prueba de aquí a 10 días y nos comparas con los que están comiendo la comida del rey y nos comparas, y si nos ves débiles o flaquitos, pues miras qué haces. Pero es interesante porque dice la Biblia que Dios puso en gracia a Daniel. Entonces hacen la prueba y Daniel, dice la escritura, que cuando le hicieron la prueba, el examen, el diagnóstico, Daniel y sus otros 3 amigos se miraban más potentes que los muchachos que estaban comiendo la comida del rey. ¿Sabe por qué? Porque cuando Daniel decidió servir primero a Dios, yo me imagino a Dios haciendo milagros, hermano. Quizá no a través del alimento. Milagros, hermano, que la ciencia no puede explicar. Y la ciencia dice: bueno, ¿cómo este que se estaba muriendo ahorita ya está de pie caminando? Entonces, cuando ellos deciden honrar a Dios antes que cualquier cosa, Dios hace lo que Él tiene que hacer. Dios hace su parte. Dios nos dice Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, y de entonces yo estaré contigo. Dios nos ordena hacer nuestra parte, entonces Dios hace su parte. Sigue la historia y ellos se ven mucho mejor que los otros muchachos. Pero la historia continúa diciendo de que a estos 3 muchachos también, a los 4, si ustedes notaron, dice la Biblia que a ellos les cambiaron los nombres. Y eso es bien interesante, porque Daniel significa Dios es juez. Daniel significa Dios es juez. Diga conmigo: Dios es juez. Daniel significa Dios es juez. Pero a él le pusieron el nombre Belsasar. Belsasar es un nombre babilónico. Es un nombre que significa que Bel lo proteja. Y Bel, de ahí se conjuga Belcebú. De ahí también sale el dios Marduk de la cultura babilónica. Entonces le cambian el nombre por el Dios judío, el Dios hebreo, que significa Dios es juez. Ahora le ponen que Bel lo proteja. Eso significa Belsasar. También es interesante porque a Ananías también le cambiaron el nombre. Ananías significa Dios ha sido bondadoso. Y a él le pusieron el nombre Sadrach. Y Sadrach significa el mandamiento de Aku, que era una deidad, un dios babilónico. El mandamiento de Aku. A Misael también le cambiaron el nombre. Misael significa quién es lo que Dios es. O Misael significa quién como Dios. Y le cambiaron el nombre a Misael. Y a Misael, ¿cómo le pusieron? Le pusieron Mesac. Y Mesac significa quién es lo que Aku es.
Mire qué interesante. Misael significa quién es como nuestro Dios, o quién como Dios es. Y a él le ponen Mesac, y Mesac significa quién es lo que Acu es. Como que fuera una batalla, como que fueran dos en el ring. ¿Quién es lo que Dios es, el Dios judío? ¿O quién es lo que Acu es, la deidad babilónica? También a Azarías le cambiaron el nombre. Azarías significa el Señor ayuda. ¿Cómo le pusieron a él? Abed-nego. Y Abed-nego significa siervo de Nebo, otra deidad babilónica. Mire cómo ellos le cambian el nombre. Pero el diablo siempre le copia a Dios. Porque en la Biblia también aparece cómo Dios le cambia nombres a hombres que él llamó. Pablo no era Pablo, Pablo era Saulo. Simón no era Pedro, sino que él después se convierte en Pedro. Y así Dios nos cambia nombre. La Biblia dice que cuando Cristo venga o cuando estemos con Él, Él nos dará a cada uno un nombre nuevo. ¿Cuántos sabían eso? Yo no sé el nombre de todos aquí, pero déjeme decirle que ese nombre está feo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar un nombre nuevo. Y cuando Dios cambia algo, lo cambia por algo mejor. Entonces, amado hermano, le cambiaron los nombres que glorificaban al Dios verdadero y se los cambiaron por nombres paganos. Y dice la Biblia, vaya conmigo al capítulo 2, allí mismo el capítulo 2 y el versículo 1. Capítulo 2, verso 1, dice: en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Nabucodonosor tuvo sueños y en ese sueño él vio una estatua que la cabeza era de oro, de diferentes materiales, el pecho era de plata, iba descendiendo de valor. Entonces Nabucodonosor tuvo ese sueño y dice que en el sueño a él hasta se le perturbó su espíritu por ese sueño. Entonces la historia nos cuenta que Dios utiliza a Daniel para interpretar ese sueño. Pero ese sueño, en la interpretación, Dios le dice que la cabeza que él había visto de oro representaba su imperio, lo representaba a él. Entonces, ahora vaya conmigo al capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al verso 7. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos, y pásese conmigo hasta el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahí detengámonos un momento. ¿Cuál es el título de mi prédica en esta mañana? Caliente en el horno 7 veces más. Nabucodonosor mandó hacer una estatua, dice la escritura, de 60 codos y su anchura era de 6 codos. Eso en metros es aproximadamente 28 metros de alto y 3 de ancho. O sea que esa estatua era más alta que el techo. Era muy alta. Era una estatua grande. Y dice que la estatua era de oro. Ahora, pero es interesante porque Nabucodonosor había tenido un sueño donde solo la cabeza era de oro. Pero él manda a hacer una estatua de oro completo. Ahora, probablemente la estatua que mandó a hacer Nabucodonosor no era de todo completo de oro. O sea, no era oro por dentro de la estatua también, sino más probablemente era una estatua bañada con oro puro. Entonces, y esta estatua, amados hermanos, dice la escritura, la altura y la anchura, pero no se nos dice la figura de la estatua. No dice que era la imagen del rey. No dice tampoco que era una deidad babilónica. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer hipótesis de cómo era probablemente la estatua. Entonces, la estatua que Nabucodonosor había mandado hacer, probablemente y sin lugar a dudas, era una estatua que tenía que ver con sus dioses, porque dice la escritura que cualquiera que no se postrara y adorara la estatua, dice la Biblia, que iban a ser lanzados en el horno de fuego. Y en ese horno donde ellos iban a ser lanzados, amados hermanos, era también una práctica común en Babilonia. O sea, en Babilonia se acostumbraba a matar metiéndolos al horno de fuego. Hay una cita en Jeremías 23, 29, si no estoy mal, no quiero que la busquemos para avanzar con el tiempo, donde se nos dice que también el rey de Babilonia allí había mandado a quemar a otras personas. O sea que la práctica de matar personas en un horno era algo común en Babilonia. Es como, por ejemplo, alguien de nosotros, nuestra cultura, nosotros conocemos. Levante la mano el que sabe de la inyección letal. Levante la mano el que sabe la inyección letal, solo para ver si sabemos. ¿Ha escuchado usted también lo que es la silla eléctrica? ¿Verdad? Esas son formas de sentencia en nuestro tiempo. Pero en el tiempo babilónico los metían a un horno de fuego. Si usted solo quiere imaginarse, yo lo único que he visto es un horno donde hacen el pan. Son unos hornos grandes como cúpula. Entonces imagínese que a usted lo metan vivo en ese horno. Con la tecnología del tiempo de Babilonia, lo caliente, la temperatura podía llegar únicamente a 900, entre 900 y 1400 grados centígrados de caliente. Entonces, amados hermanos, es interesante porque mire que dice el versículo 8 en adelante. Versículo 8 dice del mismo capítulo 3:
Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. O sea, a estos varones los acusaron. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, pasémonos hasta el versículo 11, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mire, quiere decir que todos se postraron ante la estatua. Todos habían adorado la estatua. Pero entre ese todos, déjeme decirle que siempre Dios tiene un remanente fiel. En medio de cada cultura, en medio de cada sociedad, Dios siempre ha reservado un remanente fiel que ha cuidado de poner en alto su nombre. Dice la Biblia ahí que todos se habían postrado excepto excepto 3. Y la pregunta es, cuando yo estudiaba eso hace mucho tiempo, yo me preguntaba, ¿dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? Porque la historia narra que solo ellos 3. El que los fue a acusar le dijo: rey, ahí hay unos judíos. ¿Y quiénes son esos judíos? Sadrach, Mesach y Abednego. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Daniel? Daniel, mire qué dice, para aclarar esa duda. Mire qué dice el versículo 49 del capítulo 2. Versículo 49 del capítulo 2. Dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y Daniel dónde estaba? Daniel estaba en la corte del rey. Dice que Daniel tenía un puesto más alto. Y Daniel le solicitó al rey y le dijo: mira, ponme a Sadrach, Mesach y Abednego también en un puesto. Le solicitó al rey un puesto para ellos. Pero Daniel estaba en la corte del rey. Quiere decir que Daniel, para el rey, Daniel era alguien importante, que Daniel, él no consideró que Daniel estuviera incluido entre toda esa gente. Porque Daniel era como la mano derecha del rey. Y el que era mano derecha del rey, muchas de las veces él tenía que andar haciendo negocios fuera. Pero dice ahí que Daniel, ¿dónde estaba? En la corte del rey. Entonces, Daniel estaba en la corte del rey, por eso no estaba ahí. Pero es interesante también porque aquí vemos que le hacen una acusación a los 3 hebreos. Y ellos, mire qué dice en el versículo 13. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? O sea, les dice: miren, les vamos a poner la pista otra vez.
Y al ustedes escuchar la pista otra vez, como diciéndole, acá hay algo interesante que llamó mi atención, porque el rey intenta que ellos claudiquen de su primera afirmación, de su primera resistencia. Y me llama la atención porque con nosotros sucede lo mismo. El diablo viene e intenta una vez y dice, bueno, le puse una, no quiso, ahorita le voy a poner otra. El diablo intenta. Pero es interesante porque estos muchachos, en el versículo 16, allí mismo, continuemos en ese versículo 15, terminando ese versículo, y dice, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y mire la pregunta que lanza Nabucodonosor: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ese es el peligro del ser humano cuando tiene poder. El mayor peligro del hombre, esto le pasa a el presidente de Corea del Norte, el gordito ¿cómo se llama? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Dice, moléstenme, yo solo tengo un botoncito y le lanzo un misil que viaja de continente a continente y solo tiene 3 metros a la redonda de error. Quiere decir que si le apunta a este señor, a mi hermano Nazario, lo más lejos que ese misil puede caer lejos de él es por aquí, desde la distancia donde está. Y él dice, moléstenme, y van a ver, solo presiona un botón. Ese es el peligro del hombre cuando tiene poder, porque piensa que nadie puede intervenir y que solo él tiene el poder. Y Nabucodonosor, si hubiese tenido la tecnología en ese tiempo, él hubiera dicho lo mismo. Solo con activar aquí el Bluetooth, ese horno se calienta y se enciende. Y él dice, ¿qué Dios los va a librar? Ahí se metió. Ese es el problema más grande del hombre, cuando mete a Dios en la ecuación, hermano. El que mete a Dios en la ecuación le fue feo. Y solo para hacerle un recuento, ¿qué dijo del Titanic? Este barco, ni Dios lo puede hundir. En la primera vuelta se les hundió. Y así muchas historias de muchos que se han metido con Dios y no les ha ido bonito. ¿Sabe qué le pasó a Nabucodonosor? Nabucodonosor llegó al punto de comer como bestia, como animal. Le crecieron las uñas, él se volvió una bestia. Mire lo que le pasa al ser humano cuando blasfema contra Dios o mete a Dios en la ecuación. Y dice el versículo 16, ahora sí: Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mire la firmeza de estos 3 varones. Les voy a poner la pista, y si no se postran y adoran la estatua, los lanzo al horno. No tenemos ni que responderte contra eso, Señor. No es necesario. ¿Sabe por qué no es necesario? Versículo 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Aleluya! ¿Quién puede decir eso mismo? El Dios a quien le sirvo puede librarme de cualquier circunstancia.
Aunque el horno se esté calentando 7 veces más, caliéntelo 8 si quiere, pero el Dios a quien le sirvo puede librarme de tu mano, oh Rey. Aleluya. Ahora, aquí le voy a hacer una puntuación bien exacta. Porque la palabra nos librará, la palabra aramea nos librará, no indica certeza, sino posibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Querían decir que Dios podía librarlos o que tal vez decidía no hacerlo. Ajá. Ahí está la cosa. Porque ellos dicen: nuestro Dios puede librarnos. Porque ¿qué hay imposible para Dios? Ellos no estaban decretando que Dios los iba a librar. Ellos no estaban diciendo: decreto que ese fuego no me va a quemar. No, ellos no estaban diciendo eso. Ellos estaban indicando que el Dios a que servían podía librarlos. Pero Dios podía intervenir o podía no intervenir si Él quería. Entonces, su fe en Dios no yacía en creer que Dios haría un milagro, sino en que su Señor soberano era confiable. Hay gente que busca a Dios por un milagro, pero no busca al Dios de los milagros, que ese es el problema. Hay gente que cuando no recibe lo que le piden a Dios, se regresan, se van al mundo. Yo le pedí a Dios esto y nunca me lo dio, por eso yo mejor, aquí estoy mejor. Entonces, la fe de ellos no yacía en que Dios podía hacer un milagro. La fe de ellos estaba en que su Dios era confiable. Usted puede estar pasando una situación similar, puede tener un cáncer mortal que le han decretado pocos días, pero su fe no tiene que estar en que Dios tiene que sanarlo. Su fe tiene que estar en que aún después de la muerte Él puede levantarlo de la tumba, que es mucho mejor, que es mucho que mejor. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo sé que Lázaro va a resucitar, le dijo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el mismo Cristo. Entonces, si Dios decidía no librarlos del castigo, sino permitir que se convirtieran en mártires por Él, ellos seguirían negándose a servir a dioses del rey y adorar a la bestia, a la estatua esa que estaba ahí. Entonces, ellos prefirieron ser mártires. Porque si yo le pregunto a usted, ¿cómo murió el apóstol Pedro? ¿Cómo murió Lucas? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Jacobo, el apóstol? Decapitados. Y alguien podrá decir: ¿por qué Dios no los libró a ellos? Porque la fe de ellos no estaba en que Dios podía librarlos, en que Dios iba a librarlos. La fe de ellos estaba en que Dios podía librarlos, pero Dios podía decidir no librarlos. La fe de ellos estaba puesta en que había algo más allá de la vida, en que había algo más allá de la tumba, algo más allá de ese ataúd. ¿Cuántos saben que hay algo más allá de la tumba? ¿Cuántos saben que hay algo más allá de un cajón? Alabado sea el nombre del Señor. La fe está asociada a la convicción de que Dios es capaz de salvarnos de cualquier peligro. No obstante, la fe también afirma que salvar o no es una decisión de Dios. Independientemente de su determinación de actuar o no, nosotros, como los 3 hebreos, debemos seguir siendo fieles a nuestro Dios. Aquí apunté otra cosa. Si alguien piensa estar sirviendo a Dios con la esperanza de obtener beneficio propio,
no está sirviendo a Dios. Una vez más lo voy a repetir. Si alguien piensa estar sirviendo a Dios con la esperanza de obtener beneficio propio, no está sirviendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos sido llamados incluso a ser mártires, a dar incluso la vida por el Señor. Si a usted le prometieron, venga, conviértase al evangelio, que aquí todo es color de rosa. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. No hay una tercera opción. No hay gris. Es blanco o negro. Es sí o no. Es Dios o nada más. Entonces, amados hermanos, mire que dice el versículo 21. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Yo me imagino, como pasa hoy con las sentencias, que la familia, cuando dicen cadena perpetua, dice el juez, y la familia solo agachar la cabeza. Yo me imagino a aquellos espectadores viendo a Sadrach, Mesach y Abednego ser echados en el horno de fuego. A ellos son lanzados, y mire que dice en el versículo, mejor le pido que se pase conmigo hasta el versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor se espantó y dice: ¿acaso no fueron 3? Yo solo vi que era hermano Ángel, hermano Juan y el de la batería. Yo solo vi que eran 3. Los amarraron, los echaron al horno. Pero el rey se levantó. ¿Acaso no se les pasó la mano y se fue uno de ustedes también? Yo veo 4 ahí. Y no los miro amarrados, que es el otro detalle. No están amarrados. Yo miro que están sueltos esos que están ahí. Y no dice que estaban gritando: ¡ay, me quemo! Dice que estaban paseándose dentro del fuego sin sufrir ningún daño. Ahora, hay una literatura que dice que dentro del horno de fuego ellos estaban cantando, alabando y adorando a Dios. Ellos se estaban paseando en medio del fuego. Y dice que el cuarto que vio Nabucodonosor, recordemos que es Nabucodonosor el que está viendo. Y Nabucodonosor, no podemos esperar de él un concepto teológico tan profundo de él. Nabucodonosor, él dice: el cuarto hombre que yo veo es semejante a hijo de los dioses. Pero ¿sabe quién es? Mire que sigue diciendo en el verso 26.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Mire que dice el verso 27. Y se juntaron ahí los chismosos, todos aquellos que estaban viendo, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¡Aleluya! Vamos a ver al primero que alcance a ver aquí. Aquí mi hermanito, mire, vino bien peinado hoy. Si usted hubiera salido igual con ese mismo peinado. Ni despeinado, ni olor a quemado, hermano. Yo me imagino a estos hombres ahí, si olían a quemado. Dice que salieron intactos, ni el pelo, no tenían nada de quemado. Mire que dice el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué dijo Nabucodonosor? Dios envió su ángel. ¿Sabe qué dice el Salmo 34, verso 7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 91, versículo 11 y el versículo 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aleluya. En Hechos capítulo 12 dice la Biblia que a Pedro lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados con cadenas y llegó un ángel y le dijo: Pedro, levántate, Pedro, levántate. Y Pedro se levantó, y Pedro, asustado viendo ese ángel, y le dijo: amárrate los zapatos, sal de la cárcel. ¿Y qué dice la escritura? Que Pedro llegó a donde estaban orando por él. Estaba tocando la puerta. María, Marcos, abran la puerta. Y los que estaban adentro estaban espantados. No pensaban que era Pedro. Ellos pensaban que Pedro estaba en la cárcel. Y una muchacha dijo: de plano es su ángel. ¿Sabe por qué? Porque el concepto judío conoce y sabe que Dios ha asignado ángeles al servicio de su pueblo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1 verso 14? Dice: ¿acaso no son estos espíritus ministradores que cuidan de nosotros los que heredaremos la salvación? Yo le pido que se ponga sobre sus pies. Y así como Sadrac, Mesac y Abednego fueron fieles al Dios Todopoderoso, hoy Dios me preguntaba mientras estudiaba dentro de mi corazón, y me hacía una pregunta dentro de mí, y era: ¿cuál crees que es el énfasis de esta historia? ¿Cuál es el centro de esta historia? El centro y el énfasis de esa historia no era exaltar a Sadrac, Mesac y Abednego. El centro de esa historia
tampoco era solamente que ellos fueron fieles a Dios. Sí fueron fieles, pero el centro de esa historia era exaltar que había un cuarto ser en medio del horno de fuego. Y hoy yo quiero decirle a usted que en medio de lo que usted está pasando, hay alguien más con usted ahí. No visualice solo esa prueba. No visualice solo esa prueba. Oh, Espíritu de Dios, levante su mano y adore al Señor. Aleluya. Oh, vamos a decirle ese mismo canto que estaban cantando nuestros hermanos. Espíritu de Dios, llena mi vida.